-NWE. Así se mina un bloque de Bitcoin paso a paso. 0, zap 0.15. Cada 10 minutos, en algún lugar del mundo, alguien gana la lotería más rara que existe. No reparte millones, reparte bloques de Bitcoin. Y lo más loco es esto. Para ganarla hay que gastar electricidad como una ciudad entera. ¿Por qué demonios alguien haría eso? ¿Y qué tiene que ver con que tu dinero esté protegido o no? Hoy lo vas a entender, paso a paso, como nadie te lo ha contado. Recuerda 0.15, 0.25. En New World Economy hablamos de dinero, Bitcoin y libertad financiera para que entiendas las reglas del juego y no dependas ciegamente del sistema. Prácora 0.25, 0.55. Mira, en los próximos minutos vas a entender algo que el 99% de la gente que tiene Bitcoin no sabe explicar. Vas a ver paso a paso cómo se mina un bloque, qué hacen exactamente los mineros, que es ese famoso hash del que todo el mundo habla. ¿Por qué Bitcoin no se puede falsificar? Y sobre todo, y esto es lo importante, ¿por qué la minería es lo que hace que Bitcoin sea libre? Porque entender la minería no es un capricho técnico, es entender por qué Bitcoin no necesita un banco, por qué nadie puede imprimir más y por qué tu dinero, si está ahí, está protegido por matemáticas, no por promesas. Quédate, porque al final vas a ver Bitcoin con otros ojos. Claro, 0,55, 2,45. Empecemos por algo incómodo. Cuando haces una transferencia con tu banco, ¿quién valida que ese dinero es tuyo? ¿Quién apunta que ahora lo tienes tú y no el otro? El banco. Siempre el banco. Es decir, hay una entidad central que lleva el libro de cuentas, que decide quién tiene qué, que puede congelar tu cuenta si quiere, que puede revertir un pago, que puede imprimir más dinero, diluyendo el tuyo, sin pedirte permiso. Y esto no es teoría, te pasa cada día. Cada vez que pagas con tarjeta, cada vez que cobras la nómina, cada vez que ves cómo el precio del supermercado sube y tu sueldo no está dentro de ese sistema. Ahora piensa esto, si quisieras hacer un dinero digital sin banco, sin una autoridad central, ¿cómo lo harías? Porque el problema es enorme. Si no hay banco, ¿quién lleva las cuentas? ¿Quién impide que yo copie y pegue mi dinero como si fuera un archivo? ¿Quién decide qué transferencia es real y cuál es trampa? Y aquí viene lo importante. Ese problema, que se llama el problema del doble gasto, estuvo sin resolver durante décadas. Los mejores informáticos del mundo no encontraban la solución. Hasta 2008, hasta Bitcoin, hasta la minería. Y para entender cómo Bitcoin lo resolvió, tenemos que abrir el capó. Despacio. Graboros. 2.45, 2.55. Si estás aquí porque quieres entender Bitcoin de verdad, no solo comprarlo y rezar, este canal es para ti. En New World Economy explicamos esto cada semana, sin tecnicismo vacío. Suscríbete y sigamos. Rural 255, 730. Vale, vamos al grano. ¿Cómo se mina un bloque de Bitcoin paso a paso? Paso 1. La gente hace transacciones. Ahora mismo, mientras hablamos, hay miles de personas en el mundo mandándose Bitcoin. Tú mandas 0,01 BTC a un amigo. Otra persona paga 0,5 BTC por algo. Todas esas transacciones flotan por la red, esperando que, esperando ser metidas en un bloque. Paso 2. Las transacciones se agrupan en un bloque. Imagina un sobre. Cada 10 minutos ese sobre se llena con miles de transacciones pendientes. Ese sobre es un bloque, pero ese sobre no se cierra solo. Necesita un sello que sea casi imposible de falsificar. Y aquí entran los mineros. Paso 3. Los mineros compiten por sellar el sobre. Quédate con esto. Los mineros no están creando Bitcoin de la nada. Lo que hacen es competir entre ellos por ser los que sellan el siguiente bloque. ¿Y cómo se compite? Resolviendo un acertijo matemático, pero no un acertijo de inteligencia, un acertijo de fuerza bruta. Te lo explico fácil. Imagina que tienes una caja fuerte con una combinación de 20 dígitos. No sabes la combinación. ¿Qué haces? Prueba. 0, 0, 0, 0, nada. 0, 0, 0, 0, nada. Y así billones de veces hasta que aciertas. Eso es minar. Literalmente. Tu ordenador prueba millones de combinaciones por segundo intentando encontrar un número,
que se llama nonce, que mezclado con las transacciones del bloque dé como resultado un código, un hash, que empiece por un montón de ceros. ¿Suena absurdo? Aguanta, tiene sentido. Paso 4. El primero que lo encuentra, gana. El minero que primero encuentra ese número mágico grita digitalmente al resto de la red. ¡Eh! ¡Lo tengo! Mirad, aquí está el bloque sellado. Y aquí viene lo bonito. Todos los demás mineros, en menos de un segundo, pueden verificar si ese sello es válido. Encontrar la combinación cuesta una barbaridad, pero comprobarla cuesta nada. Es como un sudoku. Resolverlo es difícil, pero si te enseño el sudoku resuelto, en 2 segundos ves que está bien. Y esto cambia completamente la forma de verlo. Paso 5. El ganador recibe la recompensa. El minero que selló el bloque recibe 2 cosas. Una cantidad de Bitcoin recién creado, la recompensa de bloque. Las comisiones de todas las transacciones que metió en el sobre. Ahora mismo, esa recompensa es de 3.025 Bitcoins por bloque. Cada 4 años se parte por la mitad. Eso es el famoso halving. Y por eso solo habrá 21 millones. Nunca más. Está escrito en el código. Paso 6. El bloque se encadena al anterior. Y aquí está el truco más elegante de todo Bitcoin. Cada bloque nuevo contiene una huella, un resumen matemático del bloque anterior, y ese del anterior, y ese del anterior, hasta el primero, el de 2009. Por eso se llama blockchain, cadena de bloques. Si alguien intentara cambiar una transacción de hace 3 años, tendría que volver a sellar ese bloque y todos los siguientes. Y mientras lo intenta, el resto de la red sigue minando. Es matemáticamente imposible alcanzarlo. Eso es lo que hace Bitcoin inquebrantable. No es magia, es matemática, electricidad y competencia. Cruel 730 10 cetro. Ahora viene la pregunta incómoda. ¿Por qué los mineros gastan tanta electricidad? ¿No es un desperdicio? Esto es lo que casi nadie te explica. Esa electricidad no es un desperdicio. Es exactamente lo que protege tu dinero. Te lo explico con un ejemplo cotidiano. Imagina que la puerta de tu casa fuera de cartón. Cualquiera entraría. Ahora imagina que es de acero blindado. Cuesta más, pesa más, gastas más en instalarla, pero nadie entra. La electricidad de la minería es el acero blindado de Bitcoin. Para atacar la red, para falsificar transacciones, para robar Bitcoin, necesitarías más potencia de cálculo que todos los mineros del mundo juntos. Eso significa miles de millones de euros en máquinas, en electricidad, en infraestructura. Y aunque lo hiciera, el ataque destruiría la confianza en Bitcoin y tus propios Bitcoins robados valdrían cero. Es decir, el sistema está diseñado para que atacarlo sea más caro que jugar limpio. Por eso lleva 15 años sin ser hackeado. Ni un solo Bitcoin falsificado. Cero. ¿Sabes algún banco con ese historial? Yo no. Y aquí viene la consecuencia para ti, Alejandro, para ti que estás viendo esto. Cuando tienes Bitcoin en tu wallet, en autocustodia, en tu propio bolsillo digital, estás respaldado por toda esa red de mineros, por toda esa electricidad, por todas esas matemáticas. Nadie puede congelar tu cuenta, nadie puede imprimir más para diluirte, nadie puede revertir tu transacción, nadie puede decirte, lo siento, hoy no puedes mover tu dinero. Eso es soberanía financiera. Y la minería es lo que la hace posible. Muere 10-0. 10-10. Y esto que acabas de entender casi nadie lo sabe explicar. Por eso existe New World Economy, para que tú entiendas las reglas antes de jugar la partida. Suscríbete si quieres seguir entendiendo. 10-10. 13 cosef 0. Ahora la pregunta lógica. Vale, Carlos. ¿Y yo qué hago con todo esto? ¿Me pongo a minar? Mira, la verdad sin adorno. Minar Bitcoin desde casa hoy no es rentable para casi nadie. Los mineros profesionales usan máquinas especializadas que se llaman ASICs. Cuestan miles de euros. Consumen electricidad industrial. Están en países donde la luz cuesta una cuarta parte que en España. Tú con tu ordenador no compites. Pero, y quédate con esto, no necesitas minar para beneficiarte de la minería. Aquí están tus opciones reales, ordenadas de menos a más soberanas. 1. Comprar Bitcoin en un exchange regulado.
Es el primer paso. Te abres cuenta en una plataforma seria, compras una cantidad pequeña y empiezas, sin prisa, sin meter dinero que no puedas perder. 2. Mover tu Bitcoin a tu propia wallet. Esto es crucial. Si tu Bitcoin se queda en el exchange, técnicamente no es tuyo del todo. La frase es not your keys, not your coins. Si no tienes las llaves, no son tus monedas. Una wallet, un monedero digital, te da las llaves. Tú eres el banco. Tú decides. 3. Aprender a usar autocustodia con seguridad. Hardware wallet, frase semilla, copias de seguridad. Esto no es complicado, pero hay que hacerlo bien, una sola vez y para siempre. 4. Entender lo que tienes. Esto es lo más importante de todo, porque si entiendes por qué Bitcoin vale lo que vale, no vas a vender en pánico cuando el precio caiga un 30%. No vas a comprar en euforia cuando suba un 100%. Vas a tener un activo y vas a dormir tranquilo. Leamos 13 estrategias, 14 retos. Pasos concretos. Hoy, esta semana. 1. Vuelve a ver este vídeo si hace falta. Asegúrate de que entiendes los 6 pasos de la minería, no para presumir, sino porque ahora ya sabes qué tienes cuando tienes Bitcoin. 2. Investiga qué es una wallet. No la descargues aún. Solo entiende qué hace. 3. Si todavía no tienes nada de Bitcoin, plantéate empezar con una cantidad pequeña, lo que perderías en una cena con amigos, solo para tener piel en el juego y empezar a aprender de verdad. 4. Lee, mira, escucha, forma criterio propio. No confíes en gurús que prometen el 1000%. Confía en lo que puedas verificar. Esa es, por cierto, la frase oficial de Bitcoin. Don't trust, verify. No confíes. Verifica. Es lo contrario de lo que te pide el sistema bancario. 14.0. 14.45. Cada 10 minutos, mientras tú duermes, mientras trabajas, mientras vives, miles de máquinas en todo el mundo están compitiendo por sellar un sobre lleno de transacciones. No lo hacen por amor al arte, lo hacen por una recompensa. Y al hacerlo, sin saberlo, están protegiendo el dinero de millones de personas que decidieron no depender de un banco. Eso es Bitcoin, no una moneda mágica, no una promesa de riqueza, una red de matemática, electricidad y reglas claras que nadie puede cambiar. Y ahora tú ya sabes cómo funciona por dentro. Eso, créeme, te pone por delante del 99% de la gente que tiene Bitcoin sin entenderlo, porque la libertad financiera no empieza comprando, empieza entendiendo. 14.45, 15.15. Si estás cansado de que otros decidan por tu dinero, este canal es para ti. Suscríbete a New World Economy, activa las notificaciones y comparte este vídeo con esa persona que siempre te dice Bitcoin no lo entiendo. Ahora ya puedes explicárselo tú. Nos vemos en el siguiente.